Hola a todos, buenas tardes. Vamos a comenzar nuestra clase virtual de la semana 5. Aquí vemos la plataforma, déjenme hacer un ajuste. Aquí tenemos la semana 5 dentro de la plataforma y el tema, como pueden ver, se llama Sistemas de Información y Auditoría. Ahora relacionaremos estos dos temas, los sistemas de información con el área de auditoría o las funciones de la auditoría. Los objetivos de aprendizaje serían los que vemos en pantalla. Tenemos dos en este caso. El primero sería describir qué son los métodos de auditoría contable con el apoyo de los sistemas de información y analizar el impacto de la ley Sarbanes. Una disculpa, tuve aquí un problema con el audio. Decía, el segundo objetivo es analizar el impacto de la ley Sarbanes-Oxley en la organización, considerando un entorno global. Esta ley precisamente está diseñada no solamente para el ámbito de Estados Unidos, sino también para cualquier empresa que tenga relación con el mercado de deuda de aquel país. Pero ya hablaremos de ella un poquito más adelante. Aprovechando la introducción, veamos, aquí la tenemos. Déjenme ajustar un poco más el zoom. Aquí está. Entonces, veamos qué nos dice la introducción para esta semana. ¿Has tenido alguna vez la inquietud de saber cuáles son los organismos o las leyes que internacionalmente controlan algunos de los procesos de auditoría más relevantes? Algunos procesos de auditoría más relevantes. Hay leyes, hay organismos internacionales que regulen estos procesos de auditoría. Claro que los hay. Durante las sesiones anteriores hemos hablado sobre las metodologías informáticas. Veíamos uno precisamente para los requerimientos funcionales la semana pasada, que esa metodología o técnica, pues es muy importante que cada empresa la tenga. Hay varias que puede adoptar cada empresa y son muy importantes porque esas metodologías garantizan cierta calidad en ese proceso de recopilación de información, y veíamos que ahí la comunicación es una parte central de esa recopilación de la información entre el área funcional, el área que necesita la mejora con sistemas informáticos y precisamente el área de tecnologías de información, quien es el área técnica que se encargaría de hacer o realizar esas mejoras. Así que las metodologías, como decía, garantizan cierta calidad. Entonces, durante las sesiones hablamos de estas metodologías, de los movimientos delicados pertenecientes al área contable. Sin embargo, todavía no hemos analizado qué tan viable es que la empresa, al tener la posibilidad de realizar su inspección en la contabilidad sin apoyo externo, pueda caer en temas de incumplimiento. Vean esta pregunta, ¿qué tan viable es que la empresa, al tener la posibilidad de realizar su inspección de la contabilidad sin apoyo externo, pueda caer en temas de incumplimiento? Ok, lo que nos está planteando esta pregunta, lo que se entiende es que la empresa puede inspeccionar sus procesos contables sin apoyo externo, es decir, hacerlo por sí misma. Y esto lo puede hacer, sería la pregunta, puede hacerlo de manera eficiente, puede hacerlo para que esto funcione correctamente, y de poder hacerlo, ¿cómo lo podría hacer? ¿Qué es, qué estándares de calidad? Estas metodologías informáticas comentadas hace un momento decía que establecen ciertas características de calidad en diferentes procesos, en el proceso de recopilación de información. Bueno, pues cuando la empresa decide en un proceso de control interno verificar sus procesos contables, ¿qué tanto éxito se podría tener? ¿Es viable de que se consiga el éxito o también hay posibilidades o hay riesgos de que no se consiga ese éxito? Dado ello, se hace evidente la importancia de la auditoría. Vean como una inspección interna, cuando hablamos de inspección interna, pues nos estamos refiriendo a una auditoría interna. Se hace evidente la importancia de la auditoría al dedicarse a revisar el cumplimiento de los procesos contables establecidos en la empresa, a fin de mantener un continuo control de la calidad de estos mismos, de estos procesos contables, que era lo que les comentaba. Eso es lo que como control interno de la empresa, se debe de garantizar
que todos sus procesos, no solo los contables, hemos visto que puede haber muchos procesos dentro de la organización, de ventas, de recursos humanos, de marketing, etcétera. Bueno, con esos controles internos se estaría asegurando de alguna manera, pues, esa calidad de los mismos, su eficiencia. Ya que estamos tratando temas tanto de tecnología de la información como de contabilidad, es importante hablar sobre la manera en que estos temas son regulados y cómo es que se hace la validación o comprobación de los procesos de cada una de las áreas. Así que bueno, no solamente la contabilidad del área contable y sus procesos deben de ser verificados, sino también el área de tecnologías de información dentro de la organización también debe de pasar un proceso de verificación, un proceso de control para que se garantice que están realizando adecuadamente sus funciones, tanto TICS, el área de TICS, como el área contable. Y bueno, esto se logra por medio de una auditoría que puede ser externa o puede ser interna. Por lo tanto, entendemos que no es lo más adecuado que una instancia, en el caso de tecnologías de información o contabilidad, actúe como juez y parte, es correcto, para determinar un resultado, ¿cierto? Totalmente cierto. Esto, la independencia. Aquí estamos hablando de la independencia de quien revisa y de quien es revisado. Si es la misma persona, imaginen que yo me voy a autorrevisar. He comentado en otras sesiones, sé que a veces no es muy bueno porque son temas un poco delicados, pero por otro lado, son temas pues que están al orden del día con pues en las noticias, la televisión, redes sociales, etcétera. Y bueno, déjenme poner un ejemplo como los he comentado en otra sesión. Por ejemplo, nuestro presidente, ya ven que es muy polémico. Él así le gusta, no es que uno trate de hacerlo así, él así es, le encanta hacer la polémica, le encanta crear controversia o atacar o burlarse, bueno, lo que él hace, le gusta el show. Total que hace tiempo cuando empezó su sexenio, hablando de los docentes, él decía que la reforma educativa del sexenio anterior, pues que era pues de corruptos y bueno, ya saben, ¿no? Todo lo que siempre dice. Y una de las partes que a mí me interesó mucho o me llamó mucho la atención de lo que él comentaba como docente, pues es precisamente el que él decía que no es correcto que al docente se le esté evaluando para que con ello, pues, se le ofrezcan oportunidades de crecimiento dentro de su profesión como docente. Bueno, pues él dice que no, que él iba a eliminar y la eliminó esa reforma. Entonces, ahora con la eliminación, ahora el docente no va a ser evaluado y pues él va a autoevaluarse. Decía él que la persona debe de hacerse como un examen de conciencia y con eso debe de aplicar sus propias medidas correctivas, en su caso, si las hay. Lo cual me parece pues sí, se los digo como docente, una locura el indicar que uno se va a autoevaluar. Eso no tiene ningún sentido, es contrario a toda lógica y contrario a toda calidad. Pues como dicen, ¿no? Lo que no se mide no se mejora. Y el proceso de evaluación pues tiene que tener estándares con los cuales se va a comparar esos estándares contra lo realizado y entonces se van a poder determinar si se cumple o no se cumple, palomitas o taches, y en base a ese análisis se determinará finalmente si está realizando sus actividades de manera eficiente, de manera adecuada conforme a los objetivos planteados con anticipación. Por lo tanto, ahí tenemos un ejemplo que yo creo, esto no tiene nada que ver con política o que si eres de izquierda o derecha o que si eres de no sé qué o no sé cuál, simplemente es una cuestión de lógica, ni siquiera de ciencia, de lógica simple, el que tengas que tener un proceso de evaluación. Y no solo la docencia, ¿eh? Hablamos del área contable, hablamos del área de TICS, de tecnologías de información, y cuando alguien te evalúa, no debes de ser tú mismo, porque si tú mismo te evalúas, pues te vas a poner todo palomita. Me tocó verlo en la práctica también, en el servicio público. Bueno, en fin, ¿para qué les cuento? Me tocó verlo y pues obviamente eso es una pérdida de tiempo, no tiene ningún caso, son tareas que no sirven de nada y es desperdicio de tiempo, recursos y las cosas siguen igual o peor, por supuesto.
Así que es muy importante que el que evalúa sea un área externa a esa área que es evaluada. No puede ser juez y parte, nunca. Esos son sistemas totalitarios, sistemas que no permiten una adecuada, no hay transparencia en la información o se falsea la información constantemente, en fin, lo que llaman ahora desinformación. Bueno, continuando. Una área específica llamada auditoría. Dice, por ello existe un área específica llamada auditoría, que ya la mencionaba, que se encarga de determinar los resultados a través de prácticas establecidas, de técnicas, yo diría, o de procedimientos de auditoría. Los auditores también tienen sus procedimientos estandarizados, tienen sus métodos, tienen sus leyes, tienen sus normas de calidad de trabajo para que ellos desempeñen un adecuado papel de revisión independiente. Muy importante que sea independiente. En esta sesión te invitamos a que conozcas a través de una de las leyes internacionales los aspectos que son evaluados, así como los objetivos preliminares de realizar una auditoría a nivel organización para estas áreas. Ese proceso de calidad, de supervisión, que pues va a ser muy importante dentro de cualquier organización y también dentro de cualquier área, TICS, contabilidad o la docencia, la que sea. Por eso los alumnos tienen que trazar procesos de evaluación. Si no se evalúa al alumno conforme a los estándares perfectamente definidos. ¿Cuáles son los estándares para el alumno, por ejemplo? Me voy a adelantar un poquito, bueno, no adelantar, sino les voy a mostrar la rúbrica es uno de los estándares, es lo que se espera que el alumno, aquí por ejemplo, estoy buscando la rúbrica, aquí está, estaba hasta abajo y no la había visto. Ok, véanla, ya la conocen, seguro al final de la sesión vamos a ir con ella, pero vean la rúbrica, es esta. Esto es un estándar, lo que se espera que el alumno cumpla. Se espera que tenga una organización y secuencia, que su trabajo tenga cierto formato, que siga las reglas de ortografía y redacción, que incluya las referencias de los autores consultados, de los recursos de los autores consultados, que tenga su portada, introducción, desarrollo y conclusiones, con estas características cada uno de estos apartados. Y este ya es un resumen. Si queremos encontrar el detalle, nos vamos aquí a donde está la descripción de lo que se pretende para este último trabajo, que sería nuestro avance de 5 del proyecto, y aquí pueden ver con detalle qué se requiere. Esto es el estándar que la universidad marca para el alumno. Nosotros como docentes también tenemos nuestros estándares. Hay un reglamento para estudiantes, para docentes que tenemos que cumplir, disposiciones de las diversas áreas académicas, administrativas, de recursos humanos, en todo hay estándares para cualquier actividad, para cualquier proceso, y es importante que la organización, ya sea una escuela como la ULA, una empresa, el gobierno, cual sea, pues tenga que darle seguimiento. Y para darle seguimiento de forma independiente, de seguimiento, debe de ser un área que es independiente a esta que se está evaluando. Ok, nada más quería mostrarles esa parte que me parece muy interesante. Bueno, pues entonces vamos al recurso. El recurso de esta semana no es una presentación, sino como pueden ver es una infografía. Bueno, vamos a partir de ella y también he preparado una presentación para poderlos apoyar en los temas de esta semana. Que por cierto, tomo datos de esta misma infografía, ya que esa presentación pues está basada en los objetivos de aprendizaje de nuestra semana. Aquí está, déjenme ver, voy a ajustar un poquito la pantalla. Ok, ahí parece que se ve bien. Como son imágenes, pues no puedo ajustarla con más detalle, pero de todos modos creo que se alcanza a apreciar correctamente. Hablábamos, bueno, nuestra presentación y nuestro tema se llama Impacto de la Ley Sarbanes-Oxley, Sistemas de Información y Auditoría. ¿Y esa ley qué es? ¿Cuál es esa ley? Nos dice que esa ley es conocida también como SOA, SAROX, SARBOX y SOX, y es aquella que se encarga de regular los temas sobre la administración y su situación financiera de la organización. Aquellos que toman decisiones en la organización y la información financiera que produce su sistema contable, así como la manera en que opera para los temas de auditoría y de control interno. Esa garantía de calidad, de verificación, ese proceso de verificación sobre la misma administración, sobre el mismo proceso contable,
se debe de verificar, ya sea por medio de una auditoría o diferentes procesos de control interno que la propia administración establece. La administración de toda empresa tiene que establecer ciertos procesos de control interno, manuales de procedimientos, manual de organización, perfiles de puesto, garantizar que haya sistemas electrónicos, que todos los procesos se pasen de lo manual a lo electrónico. Bueno, eso ya es algo mío. Yo diría que sí, ya deberíamos, con todas las herramientas tecnológicas que tenemos, empezar o ya, no empezar, sino ya prácticamente concluir o abarcar todos los procesos que una empresa realiza y de tenerlos manual, pasarlos electrónicos para quitarle poder a las personas. Cuando hay un sistema, una empresa, un gobierno o un país en general que es muy corrupto por cultura, por costumbre, por lo que sea, yo creo que es muy importante que le quitemos poder a esas personas. Y una forma de quitarle poder es sistematizar de forma electrónica la mayor parte de los procesos. Ya les comentaba una experiencia que tuve en un trabajo, es de verdad que fue real, totalmente fue real. Sé que puede parecer un poco exagerada cuando se las conté, pero no, es de verdad real. Es uno de mis mayores logros laborales, yo creo. Es uno de mis mayores logros porque sistematicé todo. Básicamente fue lo que hice, sistematizar todos los procesos manuales que se realizaban, y tuve muchos conflictos con diversas áreas porque nosotros, como cualquier otra área dentro de una organización, están interrelacionadas, interconectadas, y necesitamos información de diversas áreas. Así que tuve que, de verdad, librar cierta batalla para poder allegarme de esa información de manera automatizada, para que ya no se la estuvieran solicitando, me la estuvieran escondiendo o me la estuvieran dando en parcial. En fin, eso fue lo realmente difícil, yo creo, hacer ese proceso de conciencia. Total, llegó el momento en que, siendo terco, lo consigues, y pues sí, fue muy, muy interesante y un proceso que dio muchos resultados, muy buenos resultados, diría yo. Bueno, entonces vean la importancia de la administración, su contabilidad, y ya decíamos que la administración establece su propio control interno, y ese control interno debe de ser evaluado por un área independiente. El control interno, las funciones de la administración y el propio sistema contable debe de ser continuamente, periódicamente, sistemáticamente, yo diría, mejor dicho, sistemáticamente debe de ser evaluado, como ya decíamos, de forma independiente, para garantizar cierta calidad en esos procesos que la empresa lleva a cabo. Entonces, viendo esta diapositiva, nos dice quiénes están involucrados en esta ley. Recuerden que estamos hablando de la ley, me regreso para que la vean, de la ley Sarbanes-Oxley, o que ya decíamos, también se llama SOA, SAROX, SARBOX y SOX. Bueno, nos dice, ¿quién está involucrado? Están involucrados con esta ley. Bueno, pues aquellas organizaciones que mantienen relación con la New York Stock Exchange, National Association for Securities, Delaware by Automatic Quotation, está un poquito larga. Estas son bolsas de valores de Estados Unidos. Como aquí tenemos nuestra bolsa mexicana de valores, allá tienen sus propias bolsas de valores también, en donde las empresas colocan sus acciones y otros instrumentos de deuda para que los inversionistas, tanto de Estados Unidos como de cualquier parte del mundo, puedan ingresar y pues invertir sus ahorros. Yo puedo comprar acciones de cualquier empresa americana, claro, si me lo permiten, lo puedo comprar, y pues ya yo tendría derecho a un rendimiento, que sería un dividendo sobre la acción que yo compré o las acciones que yo compré. Así que bueno, ellos están involucrados directamente porque son el mercado. Hay mercado para todo. Hay mercados de armas, mercados de peces, mercados de flores, mercado de comida, de ropa. Hay mercados ilegales, incluso, de tráfico de armas, de tráfico de personas. Bueno, en fin, hay de todo. Desafortunadamente, pues también hay mercados para lo malo. Bueno, hay mercados para las empresas, para que yo pueda comprar y vender una empresa. Cuando yo vendo acciones de una empresa, estoy vendiendo una parte de mi empresa. Si vendo la totalidad de las acciones, pues estoy vendiendo a la empresa por completo. Si vendo la mitad de las acciones, pues vendo la mitad de la empresa, y bueno, así proporcionalmente. Así que ese mercado se vende en empresas. Es un mercado donde yo puedo comprar y vender empresas, además de otros instrumentos de inversión que ya mencionaba, pueden también colocar las empresas, incluso los gobiernos. También, por ejemplo, los gobiernos en mexicano colocan los CETES, son instrumentos de inversión
que si yo los compro, el gobierno mexicano me da un rendimiento garantizado de, creo que es mensual, si no me equivoco. Pero hay otros como los bonos, los bondes, los forwards, que por cierto ahorita ya sacaron en Estados Unidos algunos futuros, o les dicen forwards o futuros también, del agua, porque también se venden sobre productos, por ejemplo, sobre gasolina, sobre maíz, sobre aguacate, sobre el agua, y ya sacaron algunos sobre esto. Ya esto se veía en películas de ciencia ficción, yo creo, hace unos 20 años, en donde decía que el mundo iba a haber guerras por agua, precisamente porque iba a llegar a escasear este líquido tan preciado para la vida. Y pues ahorita ya se está dando los primeros pasos, es un poco alarmante que ya esté cotizándose el agua en las bolsas de valores de Estados Unidos. Pero bueno, es un poco preocupante. Parece que esas películas de ficción, esas teorías de la conspiración no estaban tan alejadas de la realidad. Pero bueno, regresando a nuestro tema, ahí está, están relacionados precisamente ellos. Asimismo, toda empresa mexicana, ¿pero por qué? Si es una ley de Estados Unidos, esa ley SOX, ¿por qué una empresa mexicana se tendría que estar preocupando en conocerla, en saber si la tiene que cumplir o no? Como estamos en un mundo globalizado y hay muchas transacciones, por ejemplo, de venta de acciones o de otro tipo de instrumentos a nivel internacional por medio de estas bolsas de valores, pues muchas empresas compran acciones de otras empresas y las otras compran de otras. Por ejemplo, las empresas norteamericanas, muchas de ellas tienen comprado acciones de empresas chinas. Las empresas chinas compran acciones de Estados Unidos y México pues igual de China, Estados Unidos, etcétera. Y si viéramos un esquema de algunos ejemplos de algunas empresas de cómo están interconectadas, porque se interconectan. Recuerden que cuando yo compro acciones estoy comprando una parte de la empresa o la totalidad de ella en su caso. Entonces, digamos que nuestra empresa se está diversificando. Si mi empresa es de producción de tamales, imaginen que ya la hice, no, no un carrito de tamales así, no, 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 una empresa a lo grande de tamales. Y incluso ya me internacionalicé, ya estoy en Francia, por todos lados, y decidí, como me va bien, empezar a invertir en otras empresas por si mi negocio empieza a flaquear. Yo veo que la masa o el producto con el que fabrico la masa de mis tamales, a lo mejor estoy viendo que ya está subiendo mucho de precio o está escaseando y es irreversible ese proceso. Así que estoy un poco preocupado y veo que aunque estoy haciendo muy bien las cosas, me está yendo muy bien, veo que en un futuro próximo mi negocio hay un gran riesgo de que mi negocio simplemente quiebre porque no tengo la materia prima o va a ser carísima. Entonces lo que hago es empezar a diversificarme. Tengo varias opciones. Puedo cerrar mi negocio por completo y pues abrir otro de ropa, de discos. Bueno, discos ya no, esos creo que ya no tendría ningún sentido, todos por medio digital. Bueno, algo, eso es una opción. U otra, diversificarme también comprando acciones. Digo, mira, pero hay empresas que van naciendo con nueva tecnología. Por ejemplo, los chinos que acaban de hacer un sol artificial, eso que está muy sonada esa noticia en internet, que están creando fisión nuclear, no fusión, sino fisión nuclear, y con ello estarían creando energías limpias. Es una maravilla, también es como de ciencia ficción, y eso es una nueva tecnología como la 5G, por ejemplo. Entonces, si ya tuviera oportunidad de invertir en una tecnología de este tipo, o los chinos también hablando de las baterías, que ahora todo ya se está convirtiendo eléctrico, los carros ya de gasolina, electricidad, las motos, las bicicletas, esto no es tan nuevo, ya tiene ciertos años, pero ahora está cobrando más fuerza. También sería una buena inversión, por ejemplo. Con el tiempo ya habría más competencia y al haber más competencia, pues ya no sería tan redituable la inversión, pero de momento podría ser una buena alternativa. Entonces yo podría empezar a invertir que en 5G, con empresas que manejan esto, con empresas que manejan aquello, hasta con las del agua. Yo veo que hay empresas que ya tienen control sobre ciertos recursos de países. Igual y digo, si esto es inevitable, se oye muy mal, catastrófico, pero pues hay que invertirle al agua, porque eso es lo que va a subir de valor probablemente en un futuro y hasta, como decía, según las películas conspiranoicas, hasta guerras mundiales podía haber por este recurso vital. Así que pues probablemente yo decía invertir en agua, en empresas de este tipo, en fin,
y todo está interconectado. Lo que les decía, si nosotros hiciéramos un esquema de varias empresas multinacionales y viéramos la interconexión que hay entre ellas, sería complejísimo entenderla. Sería pues hagan de cuenta como este esquema que está en la plataforma, aquí que tenemos esta gráfica, bueno, aquí no está muy bien, no podemos tomarlo muy en cuenta, pero así, todo, líneas de un lado a otro, una interconexión con otro, uno con aquello, el otro con el otro, y puede ser una maraña literal poder conocer quién es realmente el que controla, porque así están los monopolios en el mundo. Dicen, no, no hay monopolios, hay diversidad de empresas y no sé qué, la comunicación, los alimentos, pero hay una institución que se llama, una institución sin fines de lucro que se llama Oxfam, está la mexicana, pero la internacional, y esta internacional ha hecho varios estudios precisamente tratando de descubrir quién es el que controla la producción de alimentos, las comunicaciones, la tecnología. ¿Es verdad que son unas cuantas empresas a nivel mundial las que controlan todo ello? Pues ellos han descubierto que sí. Y precisamente se ponen como empresas mexicanas, como empresas paraguayas, salvadoreñas, pero ¿quién está atrás? ¿Quién es el dueño? ¿Quién controla los hilos? Pues esta organización ha hecho estudios muy interesantes. Les recomiendo que entren a su página oxfam.org. Es muy interesante lo que puedan encontrar. Hay estudios bastante buenos. Esa interconexión global es muy interesante y peligrosa a su vez. Te puedes dar cuenta que realmente no es como los políticos te lo pintan, tus gobernantes. Normalmente, hasta ellos, claro que están subordinados a los intereses económicos, incluyendo a nuestro propio presidente actual. Ya vean que ahora habla muy bien de Carlos Salinas, de Carlos Slim, habla muy bien del de TV Azteca, son compadres, o no compadres, son muy amigos, bueno, no sé si compadres tal vez, y luego los criticaba y decían que era el mismo diablo, y, en fin, así, vean cómo finalmente el interés económico es el que prevalece, y una cosa es lo que digas y otra cosa es lo que hagas. En fin, no quiero meter nuevamente en política. Ok, ¿qué más? El impacto de la ley, esa ley SOX, impacta en las organizaciones internacionales, como decíamos, prácticamente ya todo está interconectado en materia de auditoría, ya que estas áreas deben ser vigiladas por financieros globales e instituciones reguladoras. En México tenemos, por ejemplo, hablando de la Bolsa Mexicana de Valores, tenemos diferentes instituciones que regulan el sistema financiero mexicano. El sistema financiero mexicano comprende no solo a los bancos, son, denme un segundo, ya está, una disculpa. Bueno, decía, el sistema financiero mexicano no solo son los bancos, son varias instituciones las que componen el sistema financiero. Banca múltiple, aseguradoras, almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras, casas de bolsa, casas de cambio, en fin, son banco rural, banco de desarrollo, el IPAF. ¿Y quién regula? ¿Quién permite hay que tener permiso? La Bolsa Mexicana de Valores no puede operar sola, es una empresa privada, pero tiene permisos, hay autoridades que la regulan. Hablando de autoridades gubernamentales, obviamente está la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el mismo IPAB, en fin, y así podemos hablar de varias instituciones reguladoras. Y ya veíamos que son vigiladas por financieros globales e instituciones reguladoras. Aquí ya estamos hablando a nivel internacional. Con respecto a los temas tecnológicos, los controles proporcionan una seguridad razonable de que los requisitos funcionales y técnicos del negocio se mantienen con un estudio de factibilidad. Vean, este estudio de factibilidad, nuevamente voy a poner de ejemplo a nuestro gobierno, se ha criticado mucho nuestro gobierno, no me consta, no tengo acceso a esos documentos, pero se ha criticado mucho por sus obras faraónicas, que muchos dicen que pues no van a tener, en costo-beneficio, no van a ser redituables. Si yo quiero poner un negocio, imagine que quiero poner un puesto de tamales, no esa empresa mega internacional, un puesto de tamales muy modesto, muy austero, nada más mi carrito, mi anafre, y lo poquito que necesite de esos puestos de tamales que todos conocemos, quiero uno de esos. Si yo quisiera saber bien si es bueno poner ese puesto o no, tendría que hacer un estudio como este, un estudio de factibilidad. No se llama así, tienen otros nombres esos estudios para los negocios,
pero llamémosle estudio de factibilidad, que básicamente tiene el mismo objetivo. Mi objetivo es saber el costo-beneficio. Todo lo que yo invierta me va a redituar, me va a generar utilidades y además tendría que hacer una proyección a futuro. ¿Cuánto tiempo tardaría en recuperar mi inversión? Si yo invierto, no sé, 40,000 pesos en lo que doy, porque pues, entiendo, no estoy seguro porque les digo que no tengo experiencia en ello, se darán cuenta que no, pero es obvio que les das dinero a algún servidor público, a alguno de tu alcaldía, no sé, a alguien le tienes que dar dinero para que te dé permiso en estar en algún lugar o tramitas el permiso como tal, pero me parece que tramitas el permiso y aparte das dinero. Algo así me han comentado, gente que sabe de esto, no sé cómo esté, pero sí, ya saben que hay moches por todos lados. Bueno, también todo lo sumo, digo, a ver, los moches, si es anual o es bimestral o diario, o yo qué sé, para que me deje trabajar en ciertas zonas, o tengo que inscribirme a un tipo sindicato o algo parecido. Todo eso lo tengo que ver, pues el material, la mano de obra, las horas que voy a trabajar, y todo eso lo hago un estudio de costos y pues después ya con ello puedo proyectar mis utilidades, mi precio de venta y luego con ello mis utilidades y luego ya puedo ver a cuántos años precisamente sería redituable mi negocio. Yo diría, pues, mira, invertí 30,000 pesos, 50,000, ¿en cuánto tiempo lo recupero? ¿En meses? ¿En años? ¿En días? Bueno, en días creo que no, pero lo más probable es que sea en años. Y si no, puede ser en meses. Entonces, ahí veo si me conviene o no me conviene. Costo-beneficio. Se ha criticado, por ejemplo, al gobierno federal, a nuestro presidente y su equipo, que toma decisiones pues, por ocurrencias, así le dicen, por ocurrencias, y uno de ellos es el Tren Maya, por ejemplo, o lo del petróleo, que sean ya las cifras cuando se van comprobando, se va descubriendo que es mentira lo que decía el presidente, miente mucho, miente sistemáticamente, o luego dice que tiene otros datos y nunca dice cuáles son o de dónde provienen, en fin, es triste lo que hace. Y lo hace, pues bueno, en fin, para quedar bien, supongo, le gusta el show, como decía hace rato. Total que dicen que el estudio del Tren Maya, por ejemplo, tampoco va a ser redituable. La verdad es que conozco poco del Tren Maya, por eso digo, no puedo afirmar si eso es cierto o no, pero hay instituciones, no solamente nacionales, internacionales, que en cuanto de dinero, hablando de dinero, no va a ser bueno bueno, claro, va a haber quien sí salga ganando. La hermana o la prima del presidente, hablando del Tren Maya, en un reportaje de la semana pasada reciente, ya está teniendo intereses en esa ruta, ya está ahí administrando ciertas zonas, está cambiando los permisos de suelo de unos hoteles, una cadena de hoteles que tiene ahí, que son de muchas hectáreas. En fin, vean cómo los negocios, los intereses, lo que era muy limpio, dice que le metieron un gol y que él es una blanca palomita inocente que no sabe nada, que no se entera de nada. Bueno, es ilógico, evidentemente, es una mentira, otra mentira. Total que va a haber quien sí gane, pero como proyecto general de nación, según los estudios, no va a haber ese beneficio. Finalmente va a ser como lo del avión presidencial, que también miente y miente y que lo rifa, que no lo rifa, que lo vende, que no lo vende, que ahora sí ya tengo a comprador, que ya en 2 días lo vamos a vender y resulta que no es cierto. Y luego, en fin, saca dinero del gobierno, lo desvía cuando no debe de hacerlo. Los recursos de gobierno son para rifas. En fin, total que otra vez un desastre completo. Es muy importante ese estudio de factibilidad. Hablando de empresas, imaginen que estamos tomando decisiones así nada más por ocurrencias o porque pues tuve un sueño o porque tengo una idea de que soy la reencarnación de Juárez o no sé qué, pues obviamente son sueños guajiros, como decimos, y pues no van a llevar a ningún resultado. Es muy importante, por lo tanto, me pareció muy importante marcarles esta parte porque así es como debemos de actuar. Siempre debemos de prever el futuro con estimaciones basadas en técnicas, en metodologías científicas, que si no nos dan, es cierto que no nos dan el resultado exacto a futuro, porque nadie es un gurú para poder adivinar exactamente lo que va a pasar en el futuro, pero sí te va a llevar a una realidad muy similar a la que podría pasar. Y eso te disminuye riesgos de fracaso, riesgos de corrupción, riesgos de desvío de recursos, etcétera. Muy importante en cualquier ámbito empresarial. O hasta personal, incluso. En todos los ámbitos se podría aplicar esto. Dice que considera soluciones alternativas, el riesgo empresarial y las aprobaciones que puede tener. Recuerden que hay órganos que regulan este tipo de actividades, así que tiene que tener aprobaciones,
tenemos que aminorar el riesgo empresarial, es decir, que podamos perder, de que pueda haber fraudes, etcétera. Y además el plan debe de contar diferentes alternativas. Un plan no solamente debe de ser de una alternativa. Normalmente debe de haber plan A, plan B y plan C. Por si algo no funciona y ya estamos sobre la marcha. Imaginen que ya estamos bien avanzados en nuestro proyecto y de repente pasa alguna circunstancia que no teníamos prevista y eso puede incluso echar atrás o hacer que se caiga todo el proyecto. No podríamos permitirlo, imagínense, como el aeropuerto, el que canceló el presidente. No es que yo defienda a sus corruptos, no digo que no haya corrupción, supongo que sí, así como su prima, ha haber gente que se está sacando mucho dinero de ese proyecto que ha de haber sacado, por supuesto, no lo dudo ni un segundo, pero no destruyes. Si hay algo que está mal, pues vamos al plan B. Vamos a, como dicen, hay un empresario que apenas hizo un comentario, decía, si un árbol tiene manzanas podridas, no tumbas el árbol, quitas las manzanas podridas y dejas las que están bien y verificas para que esas manzanas no se pudran en el futuro. Bueno, pues algo así pudo haber sucedido en esas situaciones. Esas alternativas son muy importantes, como se pueden dar cuenta en cualquier proyecto, porque permitirían que se arregle el problema y no que el problema pues nos absorba y pues sea un fracaso total el proyecto en su conjunto. Por eso es muy importante esta parte. Ok, estructura por auditar en las tecnologías de la información. Decíamos que tanto el área contable como el área de tecnologías de información dentro de la empresa deben de ser estudiadas, deben de ser evaluadas, revisadas periódica y sistemáticamente para garantizar esa calidad. Entonces, ¿cómo sería la estructura por auditar un área de tecnologías de información? Primero, debemos de formular preguntas como, ¿la empresa cuenta con un sistema que define y mantiene los requisitos funcionales y técnicos del negocio que está respaldado por todas las partes interesadas? Ok, se garantiza esta parte. Cuenta con, ya veía que decíamos que todo debe estar sistematizado. Así que la pregunta sería esa. ¿Tiene un sistema y ese sistema, ya sea electrónico, manual o mecánico, lo ideal es que sea electrónico, por supuesto, para que sea más eficiente, pero un sistema puede ser de esas tres formas? Cuenta con el sistema que mantiene los requisitos funcionales y técnicos del negocio, que es respaldado por todas las partes interesadas, es decir, toda la información de las áreas que estudia esta área de tecnologías de información, es información que ha recabado, ha sido de manera sistematizada, ha cumplido ciertos requisitos de calidad, de procedimiento, de metodología, y todas las partes interesadas, tanto las áreas que cuentan con esas necesidades y información, como el de tecnología y las TICs, el área de TICs, están de acuerdo con esos resultados. Todos están, dicen, validan ese sistema de recopilación y administración de la información. Ok, sería una pregunta. Otra sería, cuenta con un sistema, otra vez vean que un sistema, que realiza un estudio de factibilidad, ese estudio que les decía que es tan importante. Se hace un estudio de factibilidad, incluyendo la formulación de solución y alternativas. En ese estudio de factibilidad, precisamente, como decía, debe de haber plan A, plan B, plan C, porque no sabemos, no podemos tener la certeza de que cómo se va a comportar el futuro, por lo cual podemos manejar varios escenarios. Está sistematizado esto, se hace siempre con una metodología, con un procedimiento, con estándares de calidad. Otra pregunta sería, ¿tiene un sistema, otra vez un sistema, vean, tiene un sistema para identificar, documentar, priorizar y mitigar los riesgos relacionados con el procesamiento de la información y los relacionados con los requisitos de la empresa y soluciones propuestas? Otra vez, este es un sistema de control. Como todo sistema, recuerda nuestro sistema contable que tenía una parte donde se imprimía la balanza de comprobación, se analizaba y se verificaba con ellos si algo había faltado o había errores y permitía corregirlos, hacer los ajustes correspondientes. Bueno, pues nuestro sistema, en el caso de nuestra información, de los riesgos relacionados con el procesamiento de la información, hay un sistema que documente, priorice y mitigue, que los identifique, que los documente y además que los priorice, porque eso es muy importante. Esta parte de priorizar, trabajamos con, voy a hablar como un economista, los economistas, las ciencias económicas estudian la escasez.
Ellos dicen que en los países no todo hay en abundancia, sino hay países que manejan, hay que administrar la escasez. Esa es la economía, las ciencias económicas. Porque les decía, hay países que pues no tienen mucha agua, hay otros que no tienen conexión al mar, hablando del agua, otros no tienen tanto sol, son países más fríos, donde prevalece más la noche. De hecho, sí, hay países donde la mitad del año es noche. Creo que Groenlandia es uno de ellos, no estoy seguro, pero países así de frío, de zonas muy frías, creo que también dura la noche mucho tiempo, no solamente un día o dos, sino varios meses, me parece, si no me equivoco. Bueno, total, eso es escasez. Y las empresas también tienen escasez. Escasez de personal, escasez de energía eléctrica por lo cara que es, escasez de nómina, de empleados, decía de personal, porque tenerlos en nómina es muy caro. En México es muy caro por las prestaciones, por los impuestos que hay que pagar y por lo tanto muchos optan por el outsourcing o por otro tipo de esquemas que no son muy legales, pero que a veces no te queda de otra, porque si no manejas esos esquemas, pues simplemente no puedes pagar una nómina y no puedes llevar sin empleados, pues tu empresa no puede funcionar, por supuesto. En fin, entonces, todo esas escaseces tienes que saber, tiene que haber un sistema para que, hablando de las tecnologías de información y a lo que se dedica a recopilar información de calidad, a ponerse de acuerdo con las áreas funcionales y todo este proceso que interviene y en el desarrollo de sus sistemas, claro. Y ya cuando se ha hecho esto, y el área de sistemas, recuerden que no solamente diseña los sistemas, sino les da mantenimiento por medio de requerimientos que las diferentes áreas le hacen, ya sea de manera electrónica, escrita o incluso hasta verbal a veces. A mí me tocó hacerlo de todas las formas comentadas. Bueno, hay ese sistema que permite identificar, documentar y priorizar, porque imagínate que ya encontraste un buen de aspectos, ya identificaste y documentaste diferentes aspectos por mejorar, de diferentes cuestiones, que el sistema está fallando esto, que aquello le falta aquello, que este tiene esto y el otro. Tienes un sistema que los priorice de acuerdo a lo más importante, no lo urgente, no darle prioridad a lo urgente, sino darle prioridad a lo importante, a lo que tiene más peso o a lo que tendría más priorizar. Por ejemplo, lo podemos ver desde dos perspectivas. Una, ¿cuál me generaría mayor beneficio? O cuál, lo contrario, cuál me generaría menor perjuicio. Entonces, en base a eso puedo priorizar. O en base a costos también. Beneficio, pues nos referimos a dinero, básicamente. ¿Cuál me deja más dinero? Si yo mejoro este sistema, si lo corrijo, si le doy el mantenimiento, ¿cuál? Ahora que si la empresa tiene la capacidad para darle mantenimiento sin ningún problema y en cualquier momento a todos los problemas que pudieran surgir, pues eso sería lo ideal. Pero les digo, como se trabaja con la escasez, normalmente no sería el caso. Por lo tanto, priorizar es sumamente importante. Y bueno, ya que se tiene todo ello, se puede realizar las acciones correctivas o de mejora para mitigar esos riesgos relacionados con el procesamiento de la información y los relacionados con los requisitos de la empresa y las soluciones propuestas. Lo que decíamos que se dedica al área de TICS con el área funcional. Luego otro sería por lo que podrían contener una serie de pasos. El área de auditoría, recuerden, para verificar al área de tecnologías de información, entre los cuales podemos destacar los siguientes. Uno, el área de auditoría dentro de la empresa debe de tener un plan y aplicación de alcance y de controles de tecnología de información. Va a auditar a esta área de auditoría, a esta área de tecnologías de información, y para ello tiene que tener un plan de auditoría anual. Normalmente es anual, les digo porque he tenido oportunidad de participar en este tipo de acciones. Y bueno, pues sí, se tiene que hacer un plan. Esto es por norma. Tenemos que hacerlo así, hacemos un plan de auditoría y ahí también vemos cuáles son los mayores riesgos, priorizamos el trabajo, a cuáles hay que dedicar más tiempo, a cuáles hay que auditar con más profundidad, etcétera. Tenemos un plan. Dos, que se evalúe el riesgo de las tecnologías de información. Todo proceso de auditoría, lo primero que hace es analizar el control interno de lo que se está evaluando y con ello se determina si hay riesgo. Bueno, más bien, de qué tamaño es el riesgo, porque siempre va a haber riesgo,
de que haya fraude, de que no se hagan los pagos adecuadamente, de que el personal no trabaje y se le pague, o de que, hablando de las tecnologías de información, de que los sistemas puedan ser hackeados, de que pueda ser secuestrada nuestra información, de que, en fin, de varios problemas que se pueden presentar. Hay que hacer una evaluación, un estudio preliminar de cómo se tienen los controles administrativos en esa área de tecnologías de información es como si fuera un examen, un cuestionario. Bueno, no uno, sino varios, para los procesos que se llevan a cabo en esa área de tecnologías de información, y ya dependiendo cómo salga en cada cuestionario, qué calificación tenga, pues ahí medimos el nivel de riesgo que pudiera tener esta área. Otro sería el paso 3, los controles de documentos. Bueno, pues todo el proceso de auditoría debe de estar documentado, debe de estar con cédulas, con marcas de auditoría, con cédulas globales, analíticas, en fin, todo el expediente de auditoría que demuestre que el trabajo se realizó, y no solo que se realizó, sino que se realizó de acuerdo a las normas de auditoría, tanto nacionales, y en este caso, pues hablamos de las internacionales, en un mundo globalizado como lo hemos visto. Paso 4 sería evaluar el diseño de control y la efectividad operativa. ¿Qué tan bueno es el control que tiene esta área y qué tan efectiva es la operación? Cuando ya realiza sus actividades, sus funciones, el área de tecnología, ¿son buenas? El de control y operación han sido bien diseñadas, les falta algo, están desactualizadas. Paso 5, priorizar y subsanar las deficiencias. Vean que van a encontrar. Una vez que haga el trabajo de auditoría, va a llegar a ciertos hallazgos y otra vez va a ser como un conjunto de acciones que se deben de mejorar. Y entonces las tiene que priorizar. Tiene que decir, mira, es urgente que atiendas de estas 40 que encontré, es urgente que atiendas las 10 primeras en un plazo de una semana o mañana. Mañana, esto es extremadamente urgente. Mañana ya quiero que lo hayas atendido. Claro, no te dan un plazo tan corto normalmente te dan un plazo pues que sea razonable para que tengas oportunidad de realizar esas correcciones. Paso 6, construir sostenibilidad. Pues bueno, que este sistema sea sostenible, que sea autorregulado, que tenga mejoras continuas. Esas recomendaciones les van a permitir subsanar las deficiencias y mejorar su propio sistema en el área de tecnologías de información, que finalmente es con lo que se pretende la auditoría, la mejora, no tanto el castigo, sino la mejora. Otro aspecto también a considerar, dice aquí, hay que considerar los objetivos de corto y largo plazo de esa área de tecnologías de información, el manual de organización del área que tenga puestos y descripción de funciones, ya decía, manual de organización, procedimientos, perfiles de puesto, etcétera, manual de políticas, reglamentos internos y lineamientos generales por parte de la administración. También, en caso que existan, hay que tomarlos en cuenta el número de personas y puestos que tiene tanto el área de auditoría, cuando hacemos la planeación del trabajo de auditoría anual, nosotros como área de auditoría, pues presupuestamos cuáles van a ser nuestros equipos de auditores y de qué número van a estar conformados cada equipo, dependiendo pues lo que se pretenda auditar. Así que bueno, esto para el área de auditoría aplicaría y también para el área de sistemas de información. Vamos a ver si lo que se les exige a esta área es congruente con los recursos con los que cuenta. Hablando de infraestructura, hablando de personal, hablando de retribución al personal. Esto es muy importante porque a veces llegamos a conclusiones un poco aventuradas diciendo que efectivamente no están cumpliendo adecuadamente con su trabajo, con las normas de calidad, con esas estandarizaciones. Sin embargo, la pregunta más interesante sería el saber es ¿por qué? ¿Por qué no se está cumpliendo? ¿Es porque son negligentes? ¿Es porque son corruptos? ¿Porque son flojos? ¿Porque no tienen la capacitación? ¿Porque no tienen una adecuada remuneración? ¿Porque tiene un personal insuficiente? ¿Porque no hay un liderazgo adecuado o no hay liderazgo? ¿Hay duplicidad de funciones? ¿Qué está pasando? Eso es lo que el auditor debe de identificar para cuando hace sus recomendaciones, presenta el problema, lo describe y luego argumenta su recomendación. Eso es lo realmente importante dentro de un proceso de auditoría. Bueno, el número de personas y puestos es muy importante para saber si son suficientes o al contrario, puede ser que sea excesivo el personal que está en esa área.
los procedimientos administrativos que se han seguido, implantado por la administración y su seguimiento, y claro, los presupuestos y costos. Ya decía, se le paga adecuadamente al personal, tenemos el dinero suficiente para que esta área tenga una adecuada iluminación, unas áreas ventiladas, amplias, en fin, todo lo que se necesita para tener un trabajo óptimo, pues bueno, también. Por ejemplo, actualmente hemos visto con el problema de la pandemia que pues ha progresado mucho el home office, como ahora le llaman, y pues el problema que se ha dado es que pues muchas personas no tenían adaptada su vivienda para poderla convertir en oficina y pues ya muchos, pues la mayoría pues hizo como pudo y ya le hizo ciertas adaptaciones, a veces así muy, pues no muy profesionales que digamos, pero pues tratas de salir del problema. Aquí, por ejemplo, vean que si nos estuvieran auditando nuestra área de trabajo, que sería nuestra recámara a lo mejor, o nuestra sala o nuestro comedor, a lo mejor ahí nos instalamos. Entonces, o nuestro jardín. Si es una casa grande no hay tanto problema porque puedes instalarte en tu biblioteca, en el sótano, en tu jardín, si quieres, sería de lujo, ¿no lo creen? Pero la mayoría de la casa de los mexicanos, pues como no tienen casas tan grandes, probablemente, como los decía, si está en una recámara, en una parte, en una sala, un pedacito de la sala o en el comedor o algo por el estilo. Y bueno, pues es importante tu área de trabajo. Es muy importante porque con ello te brinda mayor posibilidad de realizar mejor tu trabajo o te lo impide en un momento determinado. Bueno, pues es un efecto de la pandemia, que sí en ocasiones pues no ha sido tan benéfico para las personas porque pues les ha impedido desarrollarse o desempeñarse adecuadamente, como antes, comparado con antes que estaba en una oficina, aire acondicionado, tu módulo o un escritorio, un área, es hasta un privado, podías tener hasta un privado, tus archiveros, o bueno, ahora ya tanto no hay tanto papel, pero de todos modos sigues teniéndolos, en fin, todo ello, pues, te brinda una mejor infraestructura para tu trabajo. Reflexión. Con esto concluiría esta infografía y nos dice como reflexión, ahora bien, debemos recordar que esta ley, la SOX, como otras normas internacionales, tiene el objeto de apoyar al plan estratégico de las organizaciones a corto, a mediano o a largo plazo, en el sentido de llevar a cabo las actividades de la mejor manera a través del establecimiento de controles internos. Lo que ya comentaba, las funciones de auditoría, los trabajos de auditoría, como esta ley, como esta norma estadounidense, su objetivo no es tanto el castigo, no se pretende estar castigando a medio mundo, no se creó esta ley o estas normas para ello, más bien su intención final es mejorar la calidad de los procesos de las organizaciones, de sus planes estratégicos, que puedan planear mejor, que puedan tener mejores resultados, mejor operación, todo que les vaya muy bien y que todo mundo gane, los inversionistas cuando compramos acciones de estas empresas, la propia empresa con sus operaciones, sus utilidades, que todo salga, sea en beneficio ganar, ganar. Es decir, con ello se pretende establecer un ambiente operativo, si no perfecto, pues que funcione de manera óptima, que sea eficiente, a fin de que los resultados obtenidos por las auditorías obtengan calificaciones favorables. Es decir, que cuando se les revise, mira, no tengo nada que esconder, no tengo ningún problema, verifica todo lo que quieras, haz tus pruebas y vas a ver que todo va a estar, si no perfecto, va a estar muy bien. Vamos a estar vamos a salir con buenas calificaciones, por decirlo de otra forma. Bueno, y aquí encontramos las fuentes de información, fundamentos de la ley Sarbanes-Oxley, y luego la otra sería el control IT, Control Objectives of Sarbanes-Oxley. Y bueno, hasta ahí lo dejo. Ahí están esos dos recursos digitales que nos pone la plataforma en esta infografía. Les comentaba que había realizado una presentación. Voy a tratar de irme rápido. Está basada en los temas de nuestra plataforma e incluso tomé cierta información de la infografía que acabamos de revisar. Digamos que es como un complemento a esa infografía, básicamente. Bueno, no es mi presentación, es de mi autoría, les comentaba, la titulé Auditoría y los sistemas de información. Vamos a hacer un repaso rápido, me salto los objetivos de aprendizaje y empecemos por la ley Sarbanes-Oxley. Bueno, decíamos rápidamente, déjenme acomodar la pantalla, ahí está. Decíamos que esta ley, las operaciones de una organización tienen que seguir ciertos estándares,
ciertos lineamientos también. Esas, recuerden, las operaciones, compras, ventas y demás, deben de estar con estándares, con lineamientos, con procedimientos ya predefinidos. Y a su vez, esto puede provocar cambios en la manera de realizar las cosas. Con estos estándares y lineamientos, pues las cosas se van a mejorar. Queda más claro lo que se pretende, etcétera. Las empresas llegan a falsear información para publicar resultados positivos cuando en realidad están perdiendo dinero. Esto es muy común. Bueno, no sé qué tan común, si sea, bueno, sí es común. Quise componer eso, pero no, sí es común. Desafortunadamente es común que las empresas pues falseen información, pues cuando falseas algo, tu objetivo es engañar, es hacer pasar una cosa por otra, alguna cifra mala, la quieres hacer pasar por una cifra buena y pretendes engañar al usuario de la información financiera para que éste piense que tú estás muy bien e invierta en tu negocio o pueda realizar operaciones con tu negocio, un proveedor, un banco, el SAT para que no te audite, para que diga, no, no pagó impuestos porque mira, le fue muy mal, tuvo muchas pérdidas, por lo cual, pues ni modo que le cobre impuestos, ¿verdad? Pues, no, al contrario. Ok, pues por eso se hace, y bueno, por otras razones, pero esas son de las más comunes, provocando que las acciones de la empresa tengan un valor mayor que el que de verdad tienen. Cuando una empresa muestra sus cifras financieras como las mejores, como una gran liquidez, un poco endeudamiento o gran capacidad de recursos para pagar sus deudas, generación continua de utilidades, continua y creciente de utilidades. Imaginen todo eso, pues muestra una empresa súper bien manejada, súper eficiente y pues ello hace que sea atractiva para los posibles inversionistas. Dicen, oh, mira, está muy bien, por lo cual sus acciones aumentan de valor, se cotiza a la alza. Por ser una empresa que va arrasando el mercado, todo el mundo quiere estar con esa empresa. Por lo tanto, pues de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda, si un bien o un servicio es demandado, muy demandado, sube su valor. O si un bien o un servicio tiene poca demanda, pierde valor. Pues nadie lo quiere. Nadie quiere pagar un peso por él. Ok, pues ahí está esta parte que es muy interesante. Estas, como esta plusvalía artificial y mentirosa no tiene sustento claro en la realidad, pues sus acciones pueden bajar estrepitosamente hasta hacer quebrar a la empresa. Ese engaño no se puede mantener por siempre. Lo puedes mantener un tiempo, pero para sostener una mentira tienes que respaldarla con otra mentira. Y luego esa otra mentira con otra y con otra y con otra y con otra hasta que llega el momento en que ya no puedes más, ya nadie te cree, ya ven que para todo mientes y dicen, no, pues ya, nadie cree en ello. Eso hace que pues se pierda la confianza en tu empresa, los inversionistas la pierdan, empiecen a retirar su dinero y tu empresa se muestre tal cual es, se quite la máscara y veas que no era una empresa ganadora, sino era una empresa perdedora y las acciones que te habían vendido muy caras realmente no valían nada. Y pues imagínense el fraude que puede ser en estas circunstancias. Eso pasó en Estados Unidos y pues en Estados Unidos no se andan con medias tintas y aprendieron la lección y para ello crearon una ley. Cuando vieron que pasó esto, hubo una empresa, no me acuerdo cómo se llamaba, yo era pequeño, en ese entonces se llamaba, no me acuerdo, a ver si ahorita me acuerdo cómo se llama esa empresa, que cometió el fraude, un fraude así de este tipo muy grande, finalmente la descubrieron y pues crearon esta ley, porque muchos inversionistas perdieron su dinero. Era una empresa que aparentaba ser una super empresa y pues creó valor a sus acciones, artificial, ficticio, y pues como decía, después se descubre la verdad y pues todo se cae. Ese castillo de naipes se derrumba fácilmente. Bueno, esta ley, Sarbanes-Oxley decía que con ese motivo se crea para evitar esas prácticas fraudulentas. Se conoce como también ya veíamos en la infografía, como SOA, SAROC, SARBOS y SOX, y se encarga de regular vean las partes muy importantes que también veíamos en la infografía, a la administración de la empresa, su situación financiera y también al área de auditoría y el control interno que se establece por esa administración. Todo esto es muy importante, son elementos muy importantes a regular, a estandarizar, a mejorar para que no se usaran estos fraudes. Si tienes una administración que no es corrupta,
que no es ineficiente, y esta establece un control interno, pues con esas características, correcto, eficiente, oportuno, sistematizado, y además tenemos áreas de auditoría que periódicamente nos están revisando nuestras operaciones y demás, pues la información financiera que emane de nuestra empresa va a ser de gran calidad. Estos son, digamos que los cuatro ejes en los cuales tenemos que concentrarnos o que esta ley se concentra para garantizar que esos fraudes o ese riesgo al fraude pues ya no sea alto, sea insignificante o incluso sea nulo en un momento determinado. La administración de la cadena de proveedores, por ejemplo, y la ley Sarbanes-Oxley tienen mucha relación entre sí y el Departamento de Tecnologías de Información juega un papel muy importante. Recuerden que básicamente este Departamento de Tecnologías de Información lo que hace es sistematizar de forma electrónica los sistemas manuales y mecánicos que la empresa ya tiene, que no suelen ser tan eficientes, que no suelen ser tan competitivos, que son más, más artesanales, digamos, y llevan más tiempo, consumen más recursos, así que para hacerlos más eficientes, pues los mandamos o los transformamos a sistemas electrónicos, que tienen, ya hemos hablado de ellos ampliamente, tienen grandes ventajas en una organización. Así que también se relaciona esa ley con el Departamento de Tecnologías de Información al establecer las bases de la administración y de control interno y de auditoría sobre esa área. Entonces, también se garantiza una muy buena situación financiera, evita fraudes. Esta ley fue aprobada, les decía que ya tiene bastante tiempo, en julio del año 2002, casi 20 años, se va rapidísimo. Su objetivo es mejorar la protección de los accionistas, establece medidas que afectan a diferentes agentes que participan en los mercados públicos de las empresas. Recuerden, los mercados públicos son las bolsas de valores, en donde se compran y venden acciones, que ya comentábamos sobre ellos. Influye en los consejos de administración, en los directivos de las empresas, en los bancos de inversión, en los analistas financieros y en la actividad y regulación de las auditorías de cuentas. Auditorías de cuentas en Estados Unidos se les llama a la auditoría contable o a la auditoría financiera. Ok, pues ya vemos los elementos o las áreas que están relacionadas, que ya también las hemos comentado, y pues comprobamos que es así. Continuando, esta ley establece normas que impiden que la información financiera sea alterada de forma dolosa. Bueno, casi siempre que se altera tienes intención hacerlo para sacar un provecho indebido. Permite a los accionistas estar enterados de manera fehaciente del comportamiento del valor de sus acciones, es decir, de manera adecuada, correcta, verdadera, cómo están sus acciones, si realmente valen lo que dicen que costaban, el precio que las compraron, no saben ellos si es real o es manipulado por medio de pues sí, de esos engaños, de esa alteración de la información. ¿Ok? Por eso es muy importante. Continuando, las relaciones con esta ley perdón, déjeme corregir, se relacionan con esta ley las organizaciones que mantienen relación, ya decíamos, esto ya lo veíamos en la infografía, las bolsas de valores de Estados Unidos, las empresas mexicanas decíamos que en ocasiones colocan también en dichas bolsas o colocan acciones o compran acciones, tienen operaciones con esos mercados, por lo cual esa ley de manera indirecta la tienen que cumplir. Si una empresa mexicana o de cualquier parte del mundo tiene relación de negocios, ya sea que compra o vende acciones en ese mercado, tiene que cumplir forzosamente con esas medidas. Ok, déjenme continuar. Continuamos. Vemos el impacto de la ley. Impacta en las organizaciones internacionales. Ya hemos visto que no solamente las empresas norteamericanas, sino internacionales en materia de auditoría, ya que estas áreas deben ser vigiladas por financieros globales e instituciones reguladoras. Ya decíamos que en México tenemos nuestras propias instituciones y a nivel internacional también hay algunas que van a estar verificando por medio de auditorías, por ejemplo, que todo se esté cumpliendo conforme a lo que marca esta ley. En temas tecnológicos, los controles proporcionan una seguridad razonable de que los requisitos funcionales y técnicos del negocio se mantienen con un estudio de factibilidad que considera las soluciones alternativas, el riesgo empresarial y las aprobaciones.
Aquí vemos precisamente que el soporte de los procesos de negocio tienen, pues estos soportes de procesos de negocio se refieren o están relacionados con el soporte funcional, con un soporte de infraestructura, con la capacitación y con el mejoramiento. Lo que ya comentábamos, los objetivos de una auditoría, por ejemplo, o de un control interno organizacional que tenga un soporte funcional, que tenga una infraestructura adecuada para que que se lleve de manera correcta esta acción o estas funciones, mejor dicho, haya capacitación constante del personal involucrado para que tenga las competencias requeridas y haya un proceso de mejora continuamente. Esto es, recuerden, control interno y también los objetivos que cualquier auditoría debería de estar cumpliendo al verificar. Ok, denme un segundo. Listo, una disculpa por la interrupción. Me estaba llegando aquí un mensaje de internet donde parece que tenía algún problema, pero no, ya lo verifiqué y todo está bien. Ok, continuando entonces, veíamos que los ejes sobre el cual se basa esta ley Sarbanes-Oxley, pues tenemos cuatro ejes también. Uno, vean que la ley, otro trata sobre los procesos, otro sobre la tecnología y el último sobre la seguridad. El eje uno, entonces, se refiere a dar valor agregado a su empresa, al controlar su riesgo de operación y cumplir con la regulación, con esa ley. Nos ayuda. Esa ley no está para hacer algo, para complicarnos la vida, sino más bien para mejorar nuestras operaciones, disminuir el riesgo precisamente de operación, cuando se vende, cuando se compra, cuando se registra, todo ello que se sistematiza por el área de las TICs, se pretende que se haga sin mayor problema. Eje 2, los procesos. Hacer las cosas más rápidas, mejor y con mayor inteligencia. Bueno, ya veíamos que los sistemas, vean como el área de TICS es importantísima en el... Si queremos combatir la corrupción, ya les yo mencionaba nuevamente esa experiencia que tuve de transformar todo de manera manual, electrónico, y es que ya lo he visto eso en muchos trabajos que he tenido, no es nuevo, yo creo que tampoco para ustedes, por supuesto, no estoy descubriendo el hilo negro de nada, pero en ese caso me tocó hacerlo a mí, yo dirigí todo ese proceso, yo lo realicé básicamente, casi todo el proceso, claro que te apoyas de tus compañeros de trabajo, de otras áreas y demás, pero realmente yo fui el que le invertí mucho tiempo y esfuerzo a ello, y de verdad que los resultados fue una transformación completa, total. Por lo tanto, yo creo y estoy convencidísimo de ello, si las actividades que llevan las personas manuales y demás, le quitas decisiones, le quitas procesos clave y los sistematizas ya a procesos que solamente el sistema ya toma de manera automática, con ciertos datos, con ciertas decisiones lógicas, entonces, créanmelo, tanto se hace muy eficiente el proceso como se combate la corrupción. Sería una forma muy importante de combatir la corrupción dentro de gobierno, empresas, en cualquier organización. Así que los procesos se hacen más rápidos, se mejoran y además con una mayor inteligencia, por supuesto. La tecnología, qué importancia, qué importante es la tecnología en este aspecto. Maximiza el valor, también esta ley maximiza el valor de la tecnología, por supuesto. La seguridad, muy importante. Todo esto todos estos procesos deben de estar debidamente protegidos y resguardados, tanto la información, los sistemas, etcétera. Incorporar adecuadamente procesos de seguridad dentro de la interacción electrónica con clientes, con tus socios, con empleados, con proveedores, que le ayuden a participar en este nuevo entorno, aunque el fundamento es local, aplica fuera del país de origen, afectando compañías registradas ante el SEC.
Ok, bueno, ya decíamos entonces que esta ley pues es internacional y cómo se relaciona con otras empresas de otros países y por qué se vuelve obligatoria para estas empresas u otros países. En fin, pero vean lo importante, la seguridad en la interacción electrónica con tus clientes. Si estoy interactuando por medio de mensajero, de un correo electrónico, de una red, de un sistema, tenemos ahí algunos apartados para comunicarnos, etcétera, pues debe de estar garantizado la seguridad, porque si no, el sistema puede colapsar de forma muy, pues muy rápida, muy directa. Ok, entonces, eso fue los cuatro ejes en los cuales esta ley SOX pretende hacer las mejoras y combatir esos actos corruptos. México lo ha hecho. México en sus leyes tenemos que se fijen los procesos, que destaque la tecnología y la seguridad. Tenemos una ley anticorrupción del Sistema Nacional de Anticorrupción, pero pues parece que no la quieren. Nuestro nuevo presidente pues no la toma mucho en cuenta. Tiene su plan y todo. Bueno, ya veremos. Por cierto, la nueva estadística que salió del INEGI me parece que el día de ayer en la noche, bueno, en la noche yo la vi, sobre corrupción, pues ha ido empeorando en vez de mejorar. Conforme dice nuestro presidente que no, que ya se acabó, que ya no existe, mentira. No solamente no se ha acabado, sino ha crecido. En fin, vean, ¿por qué? Desde mi punto de vista, por esto, para que se combata la corrupción, hemos visto ya lo que debe de realizarse. Lo que debe de realizarse es, por ejemplo, sistematizar, utilizar tecnologías, buscar la seguridad de la información, estandarizar procedimientos, seguir procesos de control, de verificación, de mejora continua, tener gente que revise los temas y que sea independiente a las personas que realicen el proceso, tener toda esta transparencia de la información para que nada quede oculto, escondidito, que quede a percepciones de que no, yo creo, yo digo, ya cuando no te queda de otra es que tengo otros datos y no, pues nunca vamos a salir de esto, de esta forma, y que todo el poder se centralice, pues es un absurdo también. En fin, continuando, ¿cuál es la relación de la ley SOX con las tecnologías de la información? Bueno, la tecnología de la información es el corazón de cualquier organización, sin duda. Y es el COI, el CIO, perdón, el CIO ¿qué es? Esta ley SOX utiliza varias siglas así, CIO, CEO, CFO, etcétera. Bueno, CIO ¿qué es? Aquí les muestro en pantalla, déjenme llegar a esa parte. Aquí está. El CEO de una empresa procede de las siglas Chief Information Officer. Su rol se atribuye a la persona responsable de los sistemas de tecnología de información de la empresa y suele recaer en perfiles profesionales diferentes según la estructura de la organización. Así, el cargo de CEO puede ser al homólogo del responsable de sistemas, aunque existe ambigüedad en su puesta en práctica y suele confundirse con el CTO, que explicamos a continuación. Bueno, en este caso nos quedamos con CEO nada más, el responsable del área de sistemas. Ok, entonces regresando. La tecnología de información es el corazón de cualquier organización, decíamos, y es el responsable de sistemas quien es responsable de ofrecer las diferentes herramientas y estrategias para poder hacer cumplir la ley. Toda la información financiera de la organización está almacenada y operada por la tecnología de la información. O sea que dice, mira, tú eres el responsable, tú con que tienes este puesto, de que toda la información, de que todas las herramientas y estrategias que para que se lleven a cabo con tecnologías de información y se pueda cumplir con esta ley. Está obligando, dicho de otra forma, está obligando a las empresas a utilizar tecnologías de la información y está diciendo que debe de haber un área que se llame así para que sea la responsable de que desarrolle esas herramientas y esas estrategias tecnológicas para que se pueda cumplir con lo que la ley obliga. Interesante, ¿no? Ya es obligación, no es de que quieras. Tienes que hacerlo de esta forma. Las tecnologías de la información. En esta ley tenemos varias secciones. Hay una sección, perdón, 302, en la que trata sobre la obligación de generar reportes donde muestren el resultado financiero de la compañía avalado por el CEO y el CFO. ¿Y qué es el CEO o CFO? Ok, regresando aquí a nuestro glosario, vamos con CEO. Está hasta arriba. Aquí lo pueden ver en la parte superior. ¿Qué es el SEO? El SEO de una empresa es el acrónimo correspondiente a las siglas Chief Executive
Officer, ok, no, como pueden ver, mi inglés no es muy bueno, que en España conocemos habitualmente como el consejero, delegado o director ejecutivo. Ejerce como máximo responsable de la gestión y dirección administrativa de la empresa. En México lo conocemos como la administración o como el consejo de administración, el CEO. Es el mero mero, el manda más. Y el CFO, aquí lo vemos, por la abreviaturas en inglés, Chief Financial Officer. En nuestra cultura, aquí esa es una publicación de España, en nuestra cultura empresarial se corresponde con el director financiero y su responsabilidad es la planificación económica y financiera de la compañía con base en los objetivos establecidos por la junta directiva, generalmente formada por los responsables de cada área que estamos analizando este post. Bueno, entonces ya vimos, el CEO, perdón, es como el director general o la administración en México y el CFO es el director financiero. Así que está aquí la obligación de generar reportes donde se muestra el resultado financiero de la compañía y que está volado por el responsable principal de la compañía y por el responsable financiero de la compañía, por los titulares, digamos, los que están en la cúspide de la pirámide. Sección 404. Debe existir procedimientos y políticas que aseguren la integridad de la información, así como la disponibilidad de ella, su seguridad, que esté protegida, bien resguardada, que no esté manipulada y que esté disponible. Esa transparencia que es tan importante en un sistema que no tiene corrupción. Sección 409. Toda organización debe notificar en menos de 48 horas cuando uno de los procesos de la cadena de proveedores no va a ser entregado a tiempo y esto afecte de manera seria las ventas de la organización. Esta ley, si ustedes han tenido oportunidad de revisarla con más detenimiento, no es nuestro caso, pero precisamente se dice que muchas de los actos de corrupción o de fraude dentro de una organización se dan con gente tanto interna, pero también con gente externa. Te pones de acuerdo con proveedores, te pones de acuerdo con clientes para manipular precios, manipular mercancías, condiciones de venta, plazos, intereses, características de los productos y servicios. Y bueno, con ello para dar ciertas ventajas a ciertos proveedores o garantizarte a ti ciertas ventajas o falsear información, decir, documentar que se hicieron ventas, compras y la verdad es que no se hicieron. En México son prácticas de todos los días, por cierto. Entonces vean cómo aquí ya desde hace 20 años, prácticamente 20 años, ellos pues ya lo tenían bien identificado y ya hay una ley que dice no lo hagas, no puedes hacer eso. Así que tenemos que cuando hay algo, un retraso que esté dando indicios que con la cadena de proveedores de que un proceso no está funcionando bien, entonces tiene que avisar en un plazo máximo de 48 horas. Esto es para, digamos que mandar una alerta y que se hagan las investigaciones de manera oportuna. Porque si esperamos a que acabe el año y a que lleguen los auditores y verifique qué pasó durante todo el semestre, pues pierde efectividad. Lo importante es que lo identifiquemos en el momento. Es ahí donde debemos de hacer las correcciones. Claro, la auditoría también va a ser muy importante porque es un examen ya completo, etcétera. Eje 3, la tecnología, tan importante que hemos visto que es. La operación de las empresas en el mercado se sustenta en dos aspectos. El avance de la mejora continua de los procesos que permita que sean más rápidos, más eficientes las prácticas productivas y el desarrollo tecnológico, las herramientas, los softwares o soluciones que adquirimos en el mercado, aplicaciones que compramos, por ejemplo. La implementación de programas de comercio electrónico o soluciones automatizadas para eficientizar el proceso de venta o compra con proveedores y clientes. Así que imaginen que tenemos nuestra página como si estuviéramos comprando con Amazon. Imaginen que así son las compras que hacemos. Entonces, vean que con Amazon todo está automatizado. Básicamente no tenemos contacto directo con el proveedor o con la compañía que entrega la mercancía. Sí podemos tener contacto con ello, pero vamos, es como un proceso muy secundario. O con la compañía que es Amazon. Si así hiciéramos en nuestra empresa y tuviéramos plataformas en las cuales pudiéramos realizar pedidos o compras de manera automática, prácticamente sin contacto persona a persona, pues eso sería genial. Sobre todo, insisto, en un ambiente donde pues hay una cultura de la corrupción, me parece que pues sí se oyen medidas muy extremas, un poco, hasta alguien diría que contra derechos humanos, cómo invitas el contacto de humano a humano, por qué me acusas de delincuente si no me conoces. No es eso, sino que
Las empresas, dependiendo la circunstancia en la que se encuentren, pues tienen que adoptar las medidas, las que sean pues más convenientes para ella. El impacto en las compañías mexicanas. ¿Y esto en qué nos impacta a nosotros? Bueno, tenemos que aplica a partir del 15 de noviembre de 2004 para empresas que generan más de $75,000 al año. Bueno, pues déjenme sacar mi calculadora. No estoy seguro en cuánto está el tipo de cambio en este momento, pero creo que está en 21 pesos más o menos. Si yo tengo entonces 75,000 y lo multiplico por 21, sería para entonces para empresas que generen aproximadamente 1,575,000 pesos al año. O sea, si nuestros RIFs, las empresas que están en el RIF, son hasta 2 millones, pues vean que estamos hablando de pequeños comerciantes, de todos, incluidos los pequeños comerciantes. Obliga a las empresas mexicanas a tener un mayor control en sus procesos internos, ayudado por tecnologías de la información. No solamente estar, porque les insisto, cuando yo trabajaba tanto como auditor interno o cuando yo estaba en áreas, por ejemplo, de gobierno, y me auditaban todo el tiempo, tenía auditorías, todo el año tenía, no había un mes que descansara, un día. Todos los días tenía auditorías y de varias, porque manejábamos muchos recursos. Y bueno, me acuerdo que pues nos decían, precisamente por la importancia de nuestra área, de los recursos que manejaba, que pues los procedimientos, los manuales deberían de estar actualizados por lo menos cada 6 meses, validados por las autoridades, las autoridades competentes dentro de la organización, etcétera. Pero no funcionaba. 6 meses no valía. Nosotros pues ya saben que es muy burocrático el gobierno y pues los procedimientos, aunque sí los actualizábamos cada 6 meses y sí tratábamos de que fueran conforme a las necesidades que en ese momento se tenían, digamos que caducaban muy rápido, se depreciaban muy rápido nuestros sistemas. Las cosas cambian muy rápido. Hemos comentado eso también en nuestro curso, que todo cambia muy rápido y pues todo debe de adaptarse o de actualizarse continuamente. También les comentaba en otra sesión que un sistema, desde mi punto de vista, que es eficiente, es aquel que todo el tiempo se está actualizando, que no esperamos 6 meses, no esperamos 4 meses, un mes, todo el tiempo, conforme la necesidad se va presentando, se atiende de inmediato. Y eso es un sistema que funciona. Entonces, pues eso es lo que yo también comento. Me parece que, pues ya lo hemos dicho, lo he comentado varias veces, que es muy importante esa tecnología de la información, sin lugar a duda. Y aquí vimos que la presentación dice que es el corazón de una empresa, sin lugar a duda. Yo diría es el cerebro de la empresa, el que interconecta todos los procesos, el que procesa la información, el que toma las decisiones, en fin, me parece que sí es él. Obliga a certificar sus procesos en diferentes normas internacionales, como la ISO 9000, la 14000, la 17790, que tienen que ver con tecnologías de información. La norma ISO 17790 se divide en 3 áreas de aseguramiento de la información, mediante la confidencialidad, la integridad de la información y la disponibilidad de la información. Lo que decíamos que esta ley exige que haya seguridad en esa información. Aquí vemos que esa norma, cuando nos obliga a utilizarla, a aplicarla en nuestro negocio, pues estaría garantizando estas características de nuestra información. Esa norma se debe de asegurar que la información financiera de las organizaciones no sea alterada de manera dolosa o intencional y que además sea confidencial y de acceso controlado. Ok, no cualquiera, hemos dicho que las áreas de contabilidad deben de estar protegidas porque no cualquiera puede tener acceso a ello. Es información confidencial que debe de estar muy bien administrada y protegida. Estructura para auditar en tecnologías de la información. Ahora hablemos un poco más de la auditoría. Entonces, tenemos que, se deben formular preguntas como, esto lo veíamos en la infografía, la empresa cuenta con un sistema que define y mantiene los requisitos funcionales y técnicos del negocio, que es respaldado por todas las partes interesadas. Cuenta con un sistema que realiza un estudio de factibilidad, incluyendo la formulación de soluciones alternativas. Tiene un sistema para identificar, documentar, priorizar, mitigar los riesgos relacionados con el procesamiento de información y los relacionados con los requisitos de la empresa y las soluciones propuestas. Ya las comentábamos, estas preguntas, por lo tanto, me las salto en este momento para pasar a la última, ya sería nuestra última diapositiva. Entonces, los pasos.
podrían contener una serie de pasos entre los cuales destacan los siguientes. Ya veíamos precisamente estos pasos en la infografía también. Paso 1, plan y aplicación de alcance de controles de tecnología de información. Paso 2, evalúa el riesgo de la tecnología de información. Paso 3, establece los controles y documentos que se van a utilizar. Paso 4, evalúa el diseño de control y la efectividad operativa. Paso 5, prioriza y subsana las deficiencias. Y paso 6, construye sostenibilidad. Pues básicamente, si esto lo vemos, está considerando los objetivos de corto y largo plazo de la organización, considera el manual de organización del área, que contiene puestos, su descripción, sus funciones. También contempla el manual de políticas, reglamentos internos, lineamientos generales, el número de personas y puestos, los procedimientos administrativos y, por supuesto, los presupuestos y los costos. Aquí tenemos los recursos digitales en los cuales me basé para hacer esta presentación. Déjenme ver si están vigentes. Voy a verificar para que ustedes lo puedan checar. Me dice que el primero no, el segundo sí. Este sí estaba vigente, hace poco lo chequé y sí estaba vigente. Bueno, lo voy a revisar este primero, pero ok, pero bueno, parece que no está vigente ya. El segundo sí, es una tesis del Poli, como pueden ver, y se llama La importancia de la auditoría en informática en las empresas del sector privado. Y bueno, aquí está muy interesante porque ya nos va diciendo cómo se hace una auditoría ya completa a un área de tecnologías de la información para garantizar que ya vimos que los requisitos funcionales, en general, que el desarrollo de todas las etapas del sistema electrónico, del software, empresarial, pues cumplan con ciertos estándares de calidad y sea pues útil ese sistema. Porque les decía, un sistema electrónico que se diseñó muy bien, pero que no se actualizó, que no se ha ido mejorando conforme las nuevas necesidades, es un sistema que en vez de ser una ayuda, puede ser hasta una carga, puede ser perjudicial, se puede convertir en lo opuesto. Muy importante que se actualice todo el tiempo, que sea flexible, que se puede ir mejorando y que también, por ejemplo, tenga esa facilidad de interconectarse con otros sistemas para que pues se vaya haciendo un sistema más global dentro de la organización que contemple diferentes procesos como compras, ventas, bancos, proveedores, etcétera. Y bueno, pues sería bastante interesante uno de este tipo. Bueno, pues con eso terminaríamos la explicación teórica sobre los temas que hemos revisado durante nuestra semana 5, que aquí los veíamos, estos temas. Ahora, ya que tenemos tiempo, antes de cerrar la sesión, déjenme mostrarles a la tarea de esta última semana. Ok, aquí la tenemos en pantalla. Nos dice, el objetivo es desarrollar una presentación que permita a las empresas, una presentación, es decir, un PowerPoint vamos a hacer, que permita a las empresas dedicadas a la fabricación de software conocer y entender las necesidades de la organización, a fin de que puedan ser exitosamente analizadas esas necesidades y conduzcan a la implementación del software contable más indicado. Luego nos da una pequeña introducción, nos dice, los sistemas contables, de información contables, como cualquier otro sistema de información en otras áreas de las organizaciones, son regulados específicamente para que cumplan con estándares establecidos que permitan tener información confiable. Hemos hablado ya de esos estándares. En la semana 5 realizarás una presentación, la cual tiene como objetivo que imagines tú que eres responsable del área contable, quien ha sido asignado para trabajar de la mano del área de las tecnologías de la información. Su propósito en común es la reingeniería de los sistemas de información contable. Reingeniería, digamos que es la reestructura, la modernización de nuestros sistemas manuales o mecánicos para llevarlo a un sistema electrónico. Instrucciones. Nos dice, incluye una portada, ya saben, una portada que contiene datos de identificación del alumno, del facilitador, la fecha de entrega, del documento, el logotipo de la institución. Una introducción dice, incluye el propósito de la presentación, a quién o a quiénes va dirigido. Entonces, recuerden cuál es el propósito de la presentación. Entonces, pónganlo como introducción y diríjanse pues a quienes le están desarrollando ese sistema. Desarrollo. Considera los siguientes puntos. A. Flujo de la información contable específica de tu organización. Un flujo de la información contable. En este caso, realiza un diagrama que explique cómo fluye de acuerdo al giro que ya está, perdón, déjenme ver, que dice cómo fluye
de acuerdo al giro, ya que esta será la información que alimenta la base de datos. Vean cómo es importante aquí las comas. Aquí no tiene coma, debería llevar una coma porque ya digamos que habla sobre otras características y yo entendí que era la misma, sobre la misma línea que seguía, por eso me quedé un poquito atorado. Así que bueno, retomándolo, flujo de la información contable específica de tu organización. Entonces dice que se refiere a realizar un diagrama que explique cómo fluye esa información de acuerdo al giro de la empresa, ya que esta será la información que alimenta la base de datos. Ok, recuerdan, las transacciones se documentan, se registran en el libro diario, después el libro mayor. Ustedes ya háganlo esto conforme al sistema contable que utilizan o que conocen, o si no utilizan alguno, pueden investigar alguno por internet y pues poner cómo fluye la información que se va guardando en las bases de datos. B, infraestructura actual. ¿Qué software, qué hardware, qué software cuentan? Se refiere al hardware con el que se maneja, qué computadoras tienen, si son laptops, si son PCs, si son de cuánta memoria, cuánto el procesador, etcétera. Y características principales de su hardware, de su software, también si tienen impresoras, por ejemplo, monitores, o lo que ustedes utilicen para su procesamiento de la información, pónganlo, el software con el que trabajan, identificar el sistema de información actual, cuál es su nombre, si es Compact, si es COI u otro, y el tipo de software que manejan. Si es un software que nada más lleva el procesamiento contable o es un software más integral que tiene varios módulos, un sistema SAP, por ejemplo, o ERP, en el cual pues ya son más completos, pueden que ustedes, es muy probable que manejen alguno de estos, por lo tanto también pueden incluirlo en su infraestructura. Los requisitos funcionales, ¿qué necesita mi área contable? ¿Cómo es que desea que la información, cómo es que desea que se desea el sistema de información contable? ¿Qué es lo que quiero que haga? ¿Qué es lo que necesitamos que realice nuestro sistema? Y los métodos de auditoría. ¿Cuáles serían los lineamientos para auditar al nuevo sistema de información contable? ¿Qué es lo que vimos en esta clase? Y de hecho, aquí en la infografía, déjenme ver dónde estaba. Aquí, aquí veíamos precisamente esa parte de esta última pregunta. La podemos contestar con esa última parte de la infografía. Recuerda que puedes hacer uso de gráficas, tablas, imágenes, siempre y cuando cumplan los lineamientos y formatos establecidos. Conclusiones. En esta conclusión te pedimos que observes de manera general todos los temas desarrollados en tu presentación. Incluye Incluye comentarios a criterio personal basados en tus conocimientos y experiencia previa a manera de reflexiones. Bueno, pues es lo que nos está pidiendo como conclusión y reflexiones. Y aquí nos dice, mira, la portada debe llevar esto. La introducción contesta estas preguntas, objetivo del proyecto, descripción del escenario. Recuerden que en los avances parciales de cada semana nos decía que eran opcionales. Dice, si quieres, describe el escenario, si no, no hay problema. Bueno, aquí sí es obligatorio. Describe el escenario en que se desarrolló el proyecto, indicando las principales características de la información que se te proporcionó para elaborar las actividades del proyecto. Incluye los conceptos fundamentales en el desarrollo del proyecto. Dice, identifica los principales conceptos que aprendiste en esta materia y que aplicaste en tu proyecto. Redacta en uno o dos párrafos explicando cómo se relacionan entre ellos. Bueno, pues los conceptos, informática, TICs, bases de datos, requerimientos funcionales, todos estos conceptos que ustedes se les vengan a la mente, incluyanlos en un párrafo 2 y vean qué relación tienen. Expliquen muy brevemente qué relación podría tener. Por ejemplo, una red o un sistema con una base de datos, por ejemplo, o los tipos de base de datos o el ciclo contable con las bases de datos, que también vimos que tienen una relación directa. En fin, así que pongan unos conceptos que ustedes los recuerden. Es muy importante que los incluyan, la introducción incluyan desarrollen estas preguntas o estos temas, porque si no lo hacen y si incluyen introducción, pero no contestan de manera puntual estas preguntas, esos cuestionamientos, tendría que aplicar penalización, porque sí, nos está pidiendo de manera específica, pues que demos respuesta a ello. Así que tengan cuidado, no se les vaya a pasar. Desarrollo. En este apartado deberás explicar de manera breve y clara el procedimiento que seguiste a lo largo de todo el proyecto, es decir, cómo lo realizaste, qué pasos seguiste. Además, deberás integrar cada uno de los avances. Integren aquí en el apartado de desarrollo, además de contestar los pasos de cómo se desarrolló el proyecto,
incluyan los 4 avances de la semana 1 a 4, asegurante de hacer los ajustes. Ok, no es necesario los ajustes, igual y ya ustedes saben cuál fue el aspecto de mejora. Y, por cierto, en el desarrollo también incluyan, aquí no lo aclara, pero también incluyan esto que ya nos estaba pidiendo, esta parte. Esta, lo que pasa es que aquí pide una presentación. Esto decía, hazlo a manera de presentación. Sí, a manera de presentación. Bueno, pues entonces, yo lo que les recomendaría es que todo el trabajo final lo hagan en PowerPoint, por ejemplo. Aunque se puede complicar, porque ¿cómo puedo insertar mis archivos de Word en PowerPoint? No creo que sea tan factible. Um, bueno, entonces, esto nos decía que en presentación, lo del avance 5 y lo demás, pues, bueno, les recomiendo esto. Todo háganlo en PowerPoint, excepto los avances. Estos avances 1 a 4 que aquí nos dice que los debemos integrar en el apartado de desarrollo, esos son los únicos que ustedes podrían integrar aparte. Ahí pongan una notita en su presentación y digan, profesor, los avances 1 a 4 los agregué como archivos independientes a esta presentación. Una notita más o menos con estas características y ya con ello, pues ya yo puedo identificar que efectivamente, pues sí se cumplió con este apartado y puedo verificar esos archivos y ver que sí los anexaron. Yo creo que sería lo más adecuado. Ahora que si lo quieren juntar todo, por ejemplo, pueden combinar los archivos en un solo archivo PDF también, pues ya depende de su creatividad, pero lo importante es que lo incluyan, eso sí. Conclusiones. En este apartado deberás incluir tus conclusiones y reflexiones acerca de tu aprendizaje, haciendo referencia a cada una de las etapas del desarrollo del proyecto profesional. En este sentido, es importante que integres las conclusiones y reflexiones de cada uno de los entregables. Asegúrate de incluir la conclusión general del proyecto, así como la reflexión de tu aprendizaje. Bueno, y luego vean que nos dice aquí conclusiones generales. Hay que contestar estas preguntas como conclusiones generales, incluir las conclusiones de cada entregable parcial de la semana 1 a 4 y luego contestar o colocar nuestra reflexión de aprendizaje y esta la estaríamos contestando conforme demos respuesta a estas preguntas que están aquí. En cuanto a las conclusiones generales, nos dice de qué manera este proyecto enriqueció tu comprensión sobre la materia, qué aprendizajes adquiriste o reforzaste, qué inquietudes te surgieron, cómo resolviste o piensas hacerlo. En las reflexiones, cómo te sentiste a lo largo de tu proyecto, de qué manera contribuye la elaboración de este proyecto a tu desarrollo profesional, cómo te sientes en tu desempeño, consideras que pudieras haber abordado el proyecto de forma diferente, cuál sería, cuáles consideras que son las fortalezas del proyecto y tu desempeño, y por último, ¿qué crees que podrías mejorar? Nuevamente, igual que la introducción, ya ven que la introducción nos pedía contestar estos apartados, en las conclusiones la misma recomendación. No hagan una conclusión abierta, sino más bien contesten estas preguntas que nos están solicitando, porque otra vez, si no las contestan, tendríamos que aplicar alguna penalización. ¿Por qué? Pues bueno, tenemos un requerimiento directo expreso, el cual pues vamos que seguir, que acatar. Por último, tendrían que incluir sus referencias en formato APA. Recuerden, el formato es muy importante. Y ya decíamos el formato del documento. PowerPoint para el avance 5, con todos los apartados que vimos, excepto los 4 avances de las semanas anteriores. Eso, ya sea que lo quieran integrar todo en un solo archivo o los 4 avances manejarlos aparte. Los adjuntan los 4 archivos y luego también junto con su presentación de esta semana 5 y ya. Con ello me parece que se cumpliría con este requisito. Nos dice, entrega tu reporte a más tardar. Recuerden, ya estamos en última semana, aquí no hay prórroga. En esta última semana, pues es hasta el lunes, como fecha máxima que tenemos para entregar este último avance, por lo cual no se les vaya a pasar. Y por último, tenemos la rúbrica. Ya la conocemos. Bueno, los primeros apartados, los primeros criterios de la rúbrica ya estamos muy familiarizados con ellos. Organización en secuencia, si lleva una secuencia lógica, recuerden, hay que seguir esos apartados tal cual nos los están mostrando estas instrucciones. Primero la portada, ahí vean la portada, luego la introducción, luego el desarrollo, luego las conclusiones, y aquí ya no hay un punto quinto, pero el quinto sería las referencias. Esa es una secuencia lógica. Muy importante, no vayan a incluir la conclusión después de la carátula o la introducción al final del documento o las referencias antes del contenido, del desarrollo,
¿no? Porque esto si lo hacen así se presta a confusión y puede ser que el facilitador, en este caso su servidor, pues se pueda confundir y pueda pensar que no se incluyeron las conclusiones o que la introducción no está o que, bueno, en fin, y el alumno a lo mejor dice, no, sí está, pero fíjate, está en este lado, en aquel lado. Puede prestarse a una mala interpretación. Por ello, la secuencia es muy importante en cualquier trabajo de investigación que se lleve de esa forma. Ok, regresando a la rúbrica, esa organización y secuencia, ya la decíamos. El formato ya comentábamos que si la letra, que si el tipo de documento, Word, PowerPoint, pues ya decíamos cómo puede ser. Ortografía y redacción, esas reglas gramaticales y ortográficas, vean que son importantes. Hace ratito estaba leyéndoles un párrafo de la instrucción y porque no tenía comas, pues no se entendía correctamente para el lector. Me dificultó su lectura y eso es algo que no debemos de permitir en nuestros trabajos. Debe de ser fácil de leer y si cumplimos las reglas gramaticales y ortográficas, por supuesto, eso hace que sea entendible nuestro documento. La ortografía y redacción, referencias, ya decía, formato APA, la portada ya decíamos, cuánto el tamaño, vean que dice diapositiva. Por lo tanto, vean que lo vamos a hacer en PowerPoint. Introducción, ya decíamos cómo, qué preguntas íbamos a contestar, mínimo media diapositiva, máximo una también. Desarrollo, los puntos solicitados, mínimo uno, máximo dos diapositivas para cada punto solicitado en el desarrollo, ya los explicábamos también. Y las conclusiones y reflexiones, todas esas preguntas que hay que contestar, dice que de manera personal en las cuales se fundamenta con una diapositiva. Así que va a estar muy corto, porque son muchas preguntas en las conclusiones y reflexiones, véanlas, son cuatro, cinco, seis, 9 preguntas para conclusiones y reflexiones y nos pide una diapositiva. Bueno, pues tendrían que hacer la letra un poco más pequeña para que quepan esas 9 preguntas y las respuestas que ustedes den. Aún así, tendrían que ser una respuesta muy concreta, muy resumida, muy puntual para cumplir con este máximo de diapositivas a utilizar. Ok, pues bueno, pues sería todo de mi parte. Con eso concluiríamos nuestra última clase virtual. Espero les haya parecido interesante la materia. Sé que no somos, tal vez no vayamos para una carrera de informática y pues no nos haya parecido en ese sentido muy interesante. Sin embargo, es importante que aunque no nos dediquemos a la informática, como área funcional, vamos a estar en contacto con esta área informática, ya sea en cualquier tema, ya sea contable, de mercadotecnia, de ventas, de compras, de inventarios, de recursos humanos, a lo que nos dediquemos, seguro vamos a tener contacto con esta área funcional, ya sea que esté dentro de la organización o incluso si no tenemos un área así dentro de nuestra organización, pues podríamos contratar pues a una, no sé si se les llame despachos externos, pero a una empresa externa de tecnologías de información, la cual haría un trabajo similar. Tendría una metodología como la que revisamos, tendríamos contactos, reuniones con ellos, firmaríamos bitácoras, ellos estarían documentando todo el proceso, verificando en cada parte, cada avance, tendríamos intercomunicación en formatos, en procedimientos, en explicaciones, en reuniones, todo eso, como hemos visto, es muy importante. Por lo tanto, es relevante que aunque no nos dediquemos a la tecnología de la información o incluso tampoco al área contable, sí conozcamos la relación que tienen para que una empresa trabaje de forma más eficiente. Recuerden, ese es el objetivo principal y último que persigue esas tecnologías de información y todos los demás procesos operacionales dentro de las organizaciones, su eficiencia. Y con ello ya decimos, se maximiza la utilidad, se evitan robos, fraudes, corrupción y demás prácticas indebidas o ilegales. Bueno, pues ahora sí, lo dejo hasta aquí. Muchas gracias a todos, a todas. Les deseo que tengan un excelente cierre de curso y cualquier duda, seguimos en contacto por medio de la plataforma. Hasta luego y buenas noches.